vamos a obtener la derivada de esta función. Primero la vamos a reexpresar. Entonces y será igual, aquí tenemos x dividido por esta raíz cuadrada. Entonces vamos a poner a al cuadrado menos x al cuadrado y recordemos que la raíz cuadrada se puede expresar como esto elevado a la 1 medio. Ahora sí podemos obtener la derivada de este cociente. Tenemos entonces la derivada de y con respecto a x será igual. Para obtener esta derivada vamos a utilizar la siguiente fórmula de derivación. Tenemos que la derivada de u sobre v será igual a esta fórmula. Entonces, para nosotros x es u y este denominador es v. Vamos a aplicar directamente esta fórmula, que nos dice que la derivada es igual a v, que es el denominador. Entonces ponemos a al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Ahora, multiplicado por la derivada de u, es decir, la derivada de x, pero la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces esto multiplicado por 1. Continuando con la fórmula tenemos menos u, que es x, multiplicado por la derivada de v, es decir, la derivada del denominador. En este caso la derivada de este denominador, tenemos aquí el exponente 1 medio, entonces ponemos multiplicado por 1 medio, esto por este paréntesis que es a al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1. Pero 1 medio menos un entero nos queda menos 1 medio. Esto multiplicado por la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis. Como a es una constante, su derivada es 0. Entonces tenemos la derivada de menos x al cuadrado. Por lo tanto tenemos menos el exponente que es 2, luego tenemos x elevado al cuadrado menos 1, pero 2 menos 1 nos queda 1. Entonces nos queda simplemente x y cerramos el paréntesis. Y todo esto dividido por v al cuadrado, es decir, el denominador a al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio, esto elevado al cuadrado. Pero los exponentes se multiplican, entonces 2 por 1 medio nos queda 2 sobre 2 y 2 sobre 2 es 1. Por lo tanto, el paréntesis queda elevado a la 1. Ahora vamos a efectuar las operaciones. Esto es igual, tenemos 1 por este paréntesis, nos queda a al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Luego tenemos menos por menos es más. X por x nos queda x al cuadrado. Luego tenemos que este 2 se anula con este 2 y este paréntesis que está elevado a un exponente negativo lo vamos a pasar al denominador y nos queda a al cuadrado menos x al cuadrado. Pero al pasarlo al denominador, el exponente que es negativo cambia a positivo. Por lo tanto ponemos elevado a la 1 medio. Y todo esto dividido por este paréntesis que es a al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora vamos a efectuar la suma de fracciones, para lo cual este paréntesis lo vamos a expresar dividido sobre 1, por lo cual nos quedará igual. Vamos a multiplicar este numerador por este denominador. Observemos que el contenido del paréntesis es el mismo, es decir, al tener la misma base los exponentes se van a sumar. Por lo tanto nos va a quedar a al cuadrado menos x al cuadrado, los exponentes se suman, 1 medio más 1 medio nos queda 1. Por lo tanto, este paréntesis queda elevado a la 1. Luego tenemos más x al cuadrado por 1 nos queda x al cuadrado. Esto dividido por, multiplicamos los denominadores. 1 por este paréntesis nos queda a al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Y todo esto dividido por este paréntesis, que es a al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora vamos a efectuar las operaciones que tenemos aquí en este numerador.
Observemos que aquí tenemos menos x al cuadrado más x al cuadrado. Por lo tanto, esto se anula con esto y nos va a quedar simplemente a al cuadrado. Entonces, continuando, nos va a quedar igual. Para efectuar esta división de fracciones, este denominador lo vamos a poner dividido por 1 y entonces recordemos que el numerador será la multiplicación de los extremos, es decir, a al cuadrado por 1, que nos queda a al cuadrado, esto dividido por, multiplicamos los medios. Entonces observamos que este paréntesis es idéntico a este paréntesis. Tenemos a al cuadrado menos x al cuadrado, aquí también a al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces al multiplicarse queda la misma base y los exponentes se suman. Por lo tanto, aquí nos va a quedar a al cuadrado menos x al cuadrado. Cerramos el paréntesis y sumamos un medio más un entero. Un medio más un entero es igual a 3 medios. Entonces, este paréntesis elevado a la 3 medios. Y con esto hemos terminado. Este último resultado es la derivada de esta función.